Familia, atención porque lo de Kiko Rivera ya pasó de simple polémica a problema serio. Y cuando digo serio, hablo de denuncias, líos legales y una situación que cada vez se complica más. Porque una cosa es decir, esa casa era mía, y otra entrar rompiendo candados con una radial como si nada. Pero antes de seguir, si todavía no estás suscrito, hazlo ahora porque aquí contamos todo sin filtros. Y ahora sí, vamos al lío. Y ojo, porque cuanto más sale a la luz, peor queda Kiko en toda esta historia. Una ventanita muy chiquita, dice: el nuevo dueño de Cantora prepara acciones legales, y se basan en esa entrevista que concedía a De Viernes, la guardiana de la finca, hace apenas unos días, en la que contaba y grababa cómo Kiko Rivera y Lola habían entrado en la propiedad y con una bueno, pero tiene radial. experiencia, porque no es la primera vez que... No era Chabelita, era Chabelita era saltando. Sí. No, ya arrasando. Con una radial habían roto los candados. Es verdad que, dice que el empresario libanés que se ha hecho cargo de la deuda podría estar pensando si demanda o no a Kiko. No dice el delito, entiendo que es allanamiento, etcétera. Hombre, si ya no es tu propiedad, es allanamiento. Pero es que luego, la letra pequeña, en semana han consultado con un abogado y les dice lo siguiente. Dice: aquí hay un detalle clave. Todo depende de cuándo ocurrieron los hechos. Porque si la finca todavía estaba legalmente a nombre de Kiko, la historia cambia. Pero si ya pertenecía al empresario que compró la deuda, entonces el problema es muchísimo más grande. Y sinceramente, viendo todo lo que están contando, la situación no pinta nada bien. El quid de la cuestión es: ¿cuándo ocurrieron los daños y a quién pertenecía entonces jurídicamente la vivienda? Si aún no ha habido adjudicación, todavía no se podía considerar que Cantora fuera propiedad del empresario. Pero entonces, ¿por qué dicen que había alguien que se había hecho cargo? Claro. Eso significa que legalmente ha cogido la deuda, la ha pagado, y a lo mejor provisionalmente, si hay alguna historia pendiente, no puede entrar a hacer obras, derribar aquello, hacer un parque temático. Acordaros que antes de esto, siempre son cosas que no se confirman, o al menos yo no encuentro luego la confirmación, igual vosotros sí lo sabéis. Antes de que apareciera la figura del empresario libanés, el de los pistachos, está digamos, conglomerado de empresa que lleva actualmente a Isabel Pantoja y que se supone que se había hecho cargo de todo. Sí. Y otra cosa que me deja loco es el caos de versiones alrededor de Cantora. Unos dicen que Isabel y Agustín seguían controlando cosas dentro de la finca, y otros hablan de enfrentamientos y entradas rarísimas para sacar objetos. De verdad, esto parece más una serie que una familia normal. Es decir, de todo. Sí, pero eso no tiene esa pinta, ¿no? No, pero lo que quiero decir es que si esto fue así, que no lo sé, porque luego nunca nada se confirma, hace ya mucho que Isabel o Kiko no eran los titulares de esa propiedad, eran otros empresarios que igual lo han pasado otros empresarios. La empresa esa se hacía cargo de la casa donde iba a vivir aquí en Madrid Isabel. Sí, como gastos, pero que también se hacía cargo, digamos que asumía ciertas responsabilidades a cambio de hacerse cargo de todo. Eso tengo se dijo. la impresión de que son dos cosas distintas, pero por una razón, porque lo de Isabel se entiende, lo otro no. Una de dos, o en la subasta te lo quedas y asumes la deuda, porque has pujado en la subasta. Nadie quiere ese carral, te lo quedas tú. Y sobre todo, que hay un candado. O sea, puede Eso haber... significa que de forma premeditada tú vas a una casa que no es tuya, pues no tendrías la llave. Y si vas, rompes el candado y entras ahí para presumir ante tu última pareja. Ahora, lo del candado roto ya es otro nivel, porque cuando una casa es tuya, no necesitas entrar forzando nada. Y encima luego vemos a Kiko riéndose delante de las cámaras como si toda esta situación fuera un simple juego. Sinceramente, la imagen que transmite no le ayuda en absoluto. Va funcionando muy bien. Y como dice la canción, pues todo nos va bien, Rodri. Así que... Pues me parece muy bien que te lo tomes así, Kiko, de verdad. La versión que tú das es muy diferente a la que da la tal Almudena, Kiko. La verdad solo tiene un camino, amigo. Claro. Tú fuiste allá a recoger unas cosas, ¿verdad? Recuerdos de tu padre, los vehículos que no tienen más que valor sentimental, ¿verdad, Kiko? Y estabas en tu casa, ¿no, Kiko? Claro. Y lo de la famosa maleta que se dice que había documentos, Kiko, ¿eso qué? La mudanza, Guillo, es lo que tiene. Claro. Era tu casa, ¿verdad, Kiko? Bueno, era y es. Eso es, debe ser. Y tenemos que hablar de Lola, porque madre mía, yo no sé si soy el único que lo nota, pero parece encantada de estar en medio de toda la atención. Había gente criticando a Irene Rosales por buscar protagonismo, pero viendo esto, Lola tampoco se queda atrás. Claro. Claro. Y lo que se está diciendo de la maleta, la famosa maleta, Kiko, no, que eran documentos, ¿no?
Luego os lo enseño por las redes sociales para que veáis la paleta. Lola, ¿y tú cómo estás con todo lo que han dicho de ti? Es que miren la escena. Reporteros preguntando por denuncias y allanamientos, mientras Lola sonríe, juega con la prensa y se toma todo casi como un espectáculo. Y Kiko igual, completamente relajado pese al lío que tiene encima. ¿Cómo lo lleva? Mira. Ha dicho cosas muy... Y prepárense porque ahora viene el terremoto de Telecinco, porque lo de Jorge Javier Vázquez ya dejó de ser un simple rumor. Hay medios diciendo que su etapa en Telecinco está acabada, mientras otros salen corriendo a desmentirlo, y las redes están ardiendo. Un medio de comunicación que está muy a favor de la fábrica de la tele, de la OSA. Lo financia la fábrica de la tele, lo financia la OSA. Está detrás fulanito y menganito, porque encima tiene trabajando a fulanito y menganito que son de la OSA. A mí me gustaría que tú me aclararas, que me dijeras, oye, pues David, pues mira, sí. Tengo para decirte, Antonio, que para tirarnos todo el programa voy a intentar ser conciso en la pregunta que me estás haciendo. Sí. Yo me he dedicado a los medios de comunicación desde siempre. Yo me inicié en la cadena SER, he estado en locales de televisión, he estado en Europa Press Televisión y he estado en Canal Extremadura siendo mi jefa Carmen Borrego, ¿vale? De la que también tengo para hablar largo y tendido y de la que me hicieron una exclusiva en Semana de 3 páginas y estuve también en Fiesta con... Lo más fuerte no es solo el posible final de Jorge Javier en la cadena, lo impactante es la guerra entre medios y periodistas. Aquí ya no hablamos de simples exclusivas, estamos viendo ataques, desmentidos y filtraciones por todos lados. Una encerrona que me hicieron. Por diferentes motivos en la vida, por la crisis que se desató y por diferentes motivos que no vienen ahora mismo al caso, yo me dedico a otros quehaceres durante 15 años relacionados con el mundo de las discotecas y el ocio nocturno. Me va francamente bien, soy referente en la ciudad en la que vivo y en la comunidad en la que vivo, pero el COVID arrasa con todo. Yo paso por un momento delicado a nivel de salud mental en cuanto a ansiedad y depresión por todo lo que había construido durante todo ese tiempo y me voy a otro lugar a iniciar otro proyecto de ocio en la playa, que me va muy bien, con el que estuve 5 años. A partir de ahí me ofrecen ser director de una oficina de una empresa energética. Te estoy contando para que te hagas una idea con respecto a lo que me dices. Me encanta. Así tú te relajas tal y ya después charlamos del asunto, ¿vale? Yo no era feliz. Y mi hermano me decía, pero siempre, tío, lo tuyo es la comunicación, lo tuyo son los medios. ¿A ti por qué te caparon? Precisamente Carmen Borrego. Si no, hubiese estado donde hubieses querido. Y ojo con el director de ese medio digital porque salió dispuesto a contarlo todo. Empezó hablando de Jorge Javier y terminó soltando historias internas de televisión, conflictos y hasta experiencias personales. Aquello parecía una bomba en directo. Me puse con un móvil, Antonio David, a editar vídeos, creé la marca Vibras en Corte. Me puse a editar vídeos como hobby cuando llegaba de trabajar. Por las tardes me ponía a las 7 hasta la 1 de la mañana aproximadamente y vi como la edición de esos vídeos y la repercusión que empezaban a tener iba aumentando exponencialmente de una forma drástica con respecto al poco tiempo que yo llevaba. Entonces, al ver que en 2 meses estaba monetizando, en 2 meses, en Facebook, en YouTube, sí, dijimos, es hora de poner una página web. ¿Qué pasa? Que yo con el trabajo que tenía no podía dedicarme a editar vídeos a la página dicho antes, a un medio, para ni confirmar ni desmentir y jugar el gato y el ratón, no. Tú, si bajas y si tú te pones en contacto con el medio, te pones en contacto con el director del medio o con el redactor del artículo, en este caso que fui yo, tú dices, oye, es mentira, es verdad. Además, le ofrecimos la posibilidad de matizar, de rectificar, de añadir, de lo que fuese, y nos dijo que no. Nos quiso además decir que el contrato no lo había firmado Basile, lo había firmado Salem. Y nosotros dijimos y le rebatimos, y se quedó callado, que no. Le dijimos que el pacto y el blindaje se lo había hecho Basile. ¿Que la firma se produce con Salem? Sí, pero el pacto ya bien atado estaba hecho por Basile. Y se queda callado. ¿Qué es lo que pasa? Que nos despedimos, me desea un feliz domingo y yo le deseo otro feliz domingo. Y al cabo del poco tiempo... Ahí viene lo bueno. Me llega un pantallazo que publico en la noticia con la noticia del televisero, recién publicada por el televisero. Pero te la manda él. Y me la manda él a mí, a Instagram, a mi Instagram personal.
Vale, hasta ahí. Y digo, vale. Paramos ahí, Pedro. Dentro de todo esto que tú nos estás contando, oye, pues a mí me gustaría, por ejemplo, conocer la opinión de Soledad, conocer también... Hay otro medio que por medio de una exclusiva que es totalmente fuera de lo normal y jamás visto, que un medio desmienta a otro medio con una exclusiva. Pero lo importante es esto. Según esa versión, Jorge Javier habría hablado con el medio, pero nunca negó claramente la noticia. Y después apareció otro digital intentando apagar el incendio casi de inmediato. Y claro, eso hizo que todo pareciera todavía más raro. O sea, lo ha dicho Sole muy bien, el primero de periodismo, desmintiendo categóricamente, y además sé, porque la información me llega por Jorge Javier y yo me entero por Jorge Javier una vez que publica el televisero, a mí no me queda otra que desmentir. Pero yo le había dicho a Jorge, y lo digo en la noticia, que no iba a hacer uso de la información que estaba teniendo con él. Pero al él haber azuzado al televisero para que publicase de forma inmediata ese desmentido, dije, sí, pues ahora yo, para no desacreditar a mi medio, voy a publicar y a relatar parte de la conversación que yo estoy teniendo contigo en la que ni siquiera me estás desmintiendo lo que yo he publicado. Y sinceramente, da la sensación de que Telecinco ya no sabe qué hacer con sus grandes estrellas. Jorge Javier ha servido para todo durante años, pero las audiencias ya no son las mismas, y mantener contratos millonarios empieza a pesar muchísimo. Y justo cuando yo publico esa última noticia, que antes de esa publico otra, de ahí una cosa que te quiero decir, cuando publico la última noticia me dice, qué feo, Pedro, qué feo lo que has hecho. Y le digo, Jorge, feo lo que has hecho tú de ir al televisero y de azuzarlos para que publiquen tus amigos una exclusiva desmintiendo la mía. Y lo más fuerte es imaginar a Jorge Javier moviendo medios afines para frenar la noticia, porque si eso es verdad, el tiro les salió al revés. Cuanto más intentaban desmentirlo, más crecía el escándalo. Porque al final, cuando tantos medios empiezan a hablar del final de una etapa, normalmente es porque algo se está moviendo de verdad detrás de cámaras. Y ahora mismo Jorge Javier está en el centro absoluto del huracán. Y familia, si llegaron hasta aquí, no olviden dejar su like y suscribirse. Y díganme en comentarios qué opinan de todo este escándalo, porque esto todavía promete muchísimos capítulos más. Nos vemos en el próximo vídeo.